Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas. En este episodio vamos a escuchar la historia de un papá que es papá de una hija adulta, de una mujer que a la vuelta de la esquina, seguramente a todos nos pasa, que no te das cuenta, pero ya creció tu hijo, tu hija, y después volteas y ya tiene 20 años, está en la universidad, ya es un adulto, y muestra su carácter, su criterio, lo que tú hiciste, lo que tú formaste, y en ese camino de reconocer que ha dejado de ser nuestra niña, nuestro niño, te cuestionas si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Y qué casas, qué caminos, qué decisiones ir tomando frente a los retos que te trae, pues ya un hijo adulto que siempre los vemos y los seguimos viendo como nuestros pequeños o nuestras pequeñas. ¿Y qué creen? Con nuestro invitado vamos a escuchar las historias de cómo lidiar con aquello que no estás de acuerdo, pero lo aceptas. ¿Por qué? Porque confías en la educación, porque confías en tus valores, porque confías en todo lo que lo has puesto y le has invertido a tus hijos, a tus hijas, y lo que resta, cuando te das cuenta que ya son adultos y que han crecido, es confiar en lo que hemos hecho a lo largo de este viaje. Bienvenidos, cavernícolas, a un episodio más. Bienvenido, mi querido Pablo Reina. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Bienvenidos, cavernícolas, a un episodio más de Cavernícolas Podcast. En esta cueva les traemos siempre historias, amigos, como es el caso de este podcast, de este episodio, con un buen amigo, un gran periodista, que seguramente ustedes lo han visto, lo conocen, lo ven todavía hoy conduciendo sus noticieros y lo han visto muchas veces en pantalla. Y además, un gran tipo y también un buen amigo, mi querido y muy reconocido, apreciado Pablo Reina. Bienvenido a esta cueva como nuestro cavernícola invitado, Pablo. Gracias, Omar. Sobre todo, amigos, eso es muy cierto. Te aprecio mucho y agradezco que me hayas invitado, porque el tema que tratas es un tema que poco se adentran, le damos poca importancia y es más importante de lo que creemos. Totalmente, es más importante de lo que creemos. Ese es un principio donde fíjate que cada vez que he detonado una conversación con amigos, con clientes, con colaboradores, en algún que decimos, oye, estoy haciendo eso de paternidad, me dice, a ver, ¿cómo? Todos los hombres que hoy conozco que son padres y algunos que tampoco son padres, de repente me dice, a ver, ¿cómo? Nunca he tenido una conversación con alguien de manera frontal de paternidad. O sea, siempre que nos vemos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo va? No, muy bien, tu chamba, el proyecto. Entonces hablamos, ¿cómo está tu familia? Todo bien. Y los hombres somos más de monosílabas en respuestas de este tipo. Absolutamente. Mira, de entrada, a veces ni siquiera muchos planeamos cuántos hijos quieres tener. Sí. A veces no lo decides tú. A veces no lo platicas con tu pareja. Creo que en el pasado todavía era este tema más complejo porque pues, se veía como, pues tengo 4 hijos o tengo 2 hijos. Era algo que no te sentabas a planear como un proyecto de vida, y los hijos hoy son un proyecto de vida. Claro. O sea, los hijos son realmente lo que va a hacer la diferencia en tu vida, ahora sí que adulta. Ajá. Si decides tenerlos y no quieres tenerlos. Yo sí he hablado, por ejemplo, con amigos que no tienen hijos. A mí sí me da curiosidad, Dios, cuando les tengo confianza, le digo, oye, ¿por qué no quisiste tener hijos? Uh-huh. Y las respuestas que me dan me motivan o me simbran mucho, porque muchos me dicen, no, como está el mundo, la verdad yo no quiero. Sí. Me han dicho desde, yo no quiero dividir mi sueldo en 3. Claro. O en 2. Sí. Yo no quiero, yo quiero desarrollarme, crecer, yo viajar. No quiero tener compromisos. Sí. Hasta quien me ha dicho, es mucha responsabilidad, no estoy preparado para ello. O quien me ha dicho, pues simple y sencillamente yo no quiero niños. O sea, no soy niñero, como decimos, no los veo en mi vida, no me interesa. Yo quiero mi vida con ella, o yo quiero mi vida solo. Y cada cabeza es un mundo. Sí, y válido, y ¿no? se vale. Y además, en este tema, cuando uno decide tener un hijo o una hija, como en tu caso, Pablo, es un tema de, y te dices, y se vuelve tu proyecto de vida.
Sí, absolutamente. ¿Cómo es que hacemos un proyecto de vida con nuestros hijos, Pablo? Mira, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo tampoco te puedo decir, es que yo lo planeé. O sea, yo sí soy muy planeado, pero no todo funciona así. No uno lo que quiere. De entrada, por ejemplo, yo quería tener gemelos. Cuando Erika y yo fuimos al doctor, le dije, doctor, mi papá era hijo de gemelo, más bien mi papá era gemelo. Su gemelo murió al nacer, pero bueno, era gemelo. Yo sé que tenemos posibilidades. Y me dijo... Pues no funciona así. O sea, yo te puedo dar un tratamiento hormonal, pero puedes tener 4 hijos, 5. Y bueno, afortunadamente, lo que sí es que, de todos modos, cuando yo le fui a preguntar, Erika ya estaba embarazada y entonces llegó Paula. Pero sí fue algo de entrada, lo que yo te puedo decir es, yo quería tener hijos más o menos rápido, a los 2 años de casado. Erika quería esperarse un poco más. Finalmente logramos cuadrar ahí la fecha, sí fue planeado. Pero es eso, ¿no? O sea, desde que tú tienes una pareja, tienes que decir, a ver, ¿tú qué quieres? Sí. O sea, ¿cómo te ves conmigo? ¿Con 2 hijos? ¿Con 3? Son ¿Con una familia grande? de esos diálogos que no pueden faltar cuando estableces una relación de pareja que tiene vistos de ser estable. Claro. Luego, ¿cómo lo vamos a educar? O sea, tú eres judío, yo soy católico. ¿Cómo lo vamos a educar? ¿A ti te gusta que sea... no sé, más liberal o libre? A mí me gusta que sea más tradicional. Sí. Y ahí te vas dando cuenta de realmente si tu pareja y tú tienen las mismas ideas y metas. Y todos somos personas distintas y todos queremos cosas distintas. Yo empecé a tener diferencias de que ¿por qué estás caminando descalza? O sea, ¿por qué? Yo dije, no, chupón, no. Y traes ideas que luego ni siquiera sabes si son buenas. Nace Paula y entonces no entiendes ni siquiera los procesos hormonales de las mujeres. Claro, sí. No los entiendes. Estamos y entonces lejanos. Dices, ahora, ¿por qué reacciona así? Y entonces empiezas a notar que lo que era una pareja de 2, ahora es algo muy distinto. Una familia. Es una familia. Que lo vas entendiendo que es una familia. Yo eso sí me acuerdo, cuando Paula iba a venir al mundo, yo dije, a mí ningún niño me va a venir a decir qué hacer, ni me va a cambiar mi vida social, ni me va a venir... Yo recuerdo perfecto una amiga en una fiesta, de repente dijo, voy a darle una vuelta al niño que estaba en el cuarto de al lado, porque no se puede dormir. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿lo va a sacar al coche a las 2 de la noche para arrullarlo? Eso me pareció de loco. Eso a mí no me va a pasar. Ajá. No me pasó eso, pero sí me pasó de que estaba en un alto y empezaba a llorar y me arrancaba para que sintiera el movimiento. O sea, no es lo que uno hay cosas quiere. Que te lo esperas, sí. La siempre hay vida social sorpresas. La paternidad está llena de sorpresas. De sorpresas. Entonces, eso que yo dije, y a mí un niño no me va a venir a decir, y yo soy el papá, y yo voy a decir, no es cierto. O sea, sí hice fiestas donde Erika no pudo bajar, porque la bebé estaba llorando, y entonces te das cuenta que dices, no, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que es. Y totalmente, y además, en la pareja, por un lado, no todo sale lo que planeas. Y una vez, por ejemplo, tú decías, igual nadie puede planear encontrarse una pareja y decir, mi pareja tiene que ser así, de esta estatura, de estas medidas, de esta tez, de este pelo, y además pensar así. Eso yo creo que poco no lo encontramos, ¿no? Es que no hay. O sea, mira, de entrada yo creo que por eso siempre digo que sí hay que tener parejas antes de encontrar la correcta. Porque las parejas anteriores te van enseñando lo que no quieres. Lo que no. Y lo que sí quieres. Entonces, yo le agradezco mucho a las parejas que tuve antes de encontrarme a mi actual pareja, porque también aprendí, dije, yo no quiero eso. O eso sí quiero, ¿no? Pero no planeas, o sea, ni tú tampoco eres la persona ideal para nadie. O sea, eso también es otra. Sí, no claro, es recíproco. No es lo que uno quiera. Sí, claro. No es lo que te encuentras y qué podemos ceder. Y es quien te encuentra. Claro, exacto, también. Claro, o sea, qué podemos ceder y qué podemos en este tema, en esta inercia o en esta fortuna de la vida que te encuentran y tú encuentras, te vas acomodando, ¿no? Y vamos acomodando. Y vas ajustando y negociando ya con tu pareja, por ejemplo, en el caso contigo y con tu esposa, con Erika. El tema es cómo lograron decir, es el momento de ser papás. ¿Qué es lo que pensabas en ese momento? ¿Siempre ha sido así? Y hablabas 2 cosas. No me va a cambiar mi vida social, mis hijos o mi hija. Y te movió un poquito, o sea, tuviste que ajustar.
Sí, exacto. Se aprende. A ver, es un poco todo sobre las rodillas. Claro. Aunque sí lo planees, sí llegó un momento y dijimos, oye, pues ya tenemos 2 años de casados, a lo mejor sería bueno tener un bebé. Erika se quería esperar un poquito más. Y como te comento, conciliamos. Nació Paula. Te das cuenta que es muy diferente a lo que tú crees que entonces ya nació. Y todo es brillante, entonces te das cuenta que los niños vomitan, que los niños lloran, que no se duermen, que te cambian la vida, que se enferman. O que se ríen, o que te sorprenden. Claro, a ver, traen cosas maravillosas, pero también trae preocupaciones, te das cuenta que eres responsable ya de una persona y de su desarrollo, crecimiento y que va todo dependiendo de ti, te va dependiendo de ti no solamente lo económico, sino también el emocional, en su carácter, en todo. En todo. En la alimentación, en caminar, en cambiarle un pañal. Y luego te das cuenta, por ejemplo, en aquel entonces yo me quedé sin trabajo. Yo quería tener un segundo hijo y Más te das familia. cuenta que no era el momento. Te das cuenta que también las situaciones, incluso de familia, no son las ideales. Pasan los años, y perdimos un bebé, ¿no? Te das cuenta también que me hubiera gustado tener más hijos, pero que los tiempos a veces no se dan. Sí. Porque ahora sí que eso que dicen que uno pone, pero la vida te lleva por un camino distinto, ¿no? Sí. Hay momentos en los que todo es ideal y hay momentos en los que dices, ahorita no se puede. Entonces, aprendes que no todo es planeado. Yo sí soy una persona muy planeada. Pero te das cuenta que no, es la circunstancia que vas viviendo y es el momento que estás atravesando con tu pareja, económicamente, laboralmente, personalmente, incluso con el bebé que ya está creciendo, ¿no? Te das cuenta que sí van a llevar pocos años, muchos años, si puedes, en qué momento estás atravesando. Tu pareja, obviamente, también. La mujer tiene que dejar de trabajar, se desarrolla distinto. Hoy las mujeres no son las mujeres que están en su casa cuidando hijos. Exacto. Y de hecho hay algunas que sí. Tienen esa fortuna. No sé si laboralmente se sienten plenas y desarrolladas. Hoy la mujer quiere también su espacio y me parece muy justo. Su desarrollo, me parece muy justo. Sí, Hay mujeres claro. también que dicen, yo ahorita no, gracias. O sea, yo ahorita estoy muy bien en mi trabajo. Entonces, eso es circunstancial y cada pareja es distinta y tú no sabes si las parejas son para toda la vida. Claro. Y eso es importante. Tú no puedes tener hijos para después decirles a tus hijos que pasa mucho, porque también es peor darles una mala vida. Decir, pues sabes que tu mamá y yo ya no nos entendemos, entonces ahí te ves. Claro. ¿no? Y es reacomodar la vida cuando ocurre eso. Pero también es un tema donde uno no sabe, y lo acaba de decir perfecto, cómo una pareja te puede dar para toda la vida o no. Y hay que ajustarlos o cambia la vida. Pero siempre, y también cuando los hijos están de por medio, o hay de dos sopas, o que cada quien se divide y que el hijo por un lado o por el otro, o hay quien dice, pues por los hijos yo me quedo aquí. O decía, hoy creo que ya no es tan común este aguante de los hijos. Yo me acuerdo haber escuchado en mi entorno familiar el tema de, pues por los hijos, y eso se convirtió después en un dicho, en un gran dicho en la cultura mexicana, ¿no? Sí, como te explico, o como creo, cada circunstancia es distinta, pero a veces quedarte en un mal ambiente por los hijos, creo que les puedes hacer más daño. Yo sí he visto hijos de padres separados que viven mejor sin los problemas y pleitos que traían en su casa. Sí, totalmente. Si tú vas a vivir en una casa totalmente donde el ambiente es ríspido, es mejor vivir en un ambiente, y he incluso oído decir, hace poco una amiga me decía, ahora yo estoy bien. Yo sé que mis hijos no están bien porque extrañan a su papá, pero yo estoy bien. Entonces, no hay que ser egoístas, pero tampoco puedes atropellar tu vida en pro de unos hijos que pueden de todos modos seguir teniendo a su papá. Pero pues, cada circunstancia es distinta. Y es que lo decías hace ratito, Pablo. O sea, al fin de cuentas, antes no podías definir los hijos. Hoy, incluso antes, yo creo que un poco como nuestras generaciones, o tal vez un poquito más atrás de nuestra generación, los primos, un poco más atrás de nosotros, te juntabas, te emparejabas, te casabas y en automático, como naturaleza de la vida, es tener hijos. Sí. Y los que Dios mandara,
¿no? Sí, sí. 1, 2, y era 3, una 4. presión social, que hasta la fecha sigue siendo. Si Sí. te casas, ¿por qué no has tenido hijos? ¿Y ¿no? para cuándo? ¿No? El famoso ¿y para cuándo? Y cuando tienes uno, la pregunta que sigue es ¿y cuándo la parejita? Y nunca acaban esa presión social. Pero afortunadamente, como desde tu generación y la mía para acá, creo que hoy ha sido una decisión más consciente, el momento, el lugar y posiblemente hasta cuántos hijos puede tener una familia o las personas, si no es en familia, las personas y luego que hacen la copaternidad o la comaternidad, etcétera, ¿no? Las diferentes formas. Pero también, por ejemplo, en este entonces, tú como periodista trabajando, llega tu niña y después me cuentas, yo no sabía esa historia, querido Pablo, que querían tener otro hijo y lo perdieron. Cosa que nos pasa a muchos. Sí, que pasa y que no lo ves venir. No, claro. ¿Sabes? Y que pues se rompe un proyecto también y entonces ahí yo me acuerdo, por ejemplo, que yo ya le decía a mi hija que estaba chiquita de vas a tener un hermanito y luego dile que no. Claro. ¿Sabes? Porque vas acomodando la vida. ¿Qué edad tenía tu niña? Yo creo que como 3, 4 años. Ah. Y tu pareja también, pues... Sí, va construyendo ilusión. O sea, no, pero todos tenemos ahí un golpe, digamos, pues moral, ¿no? Sí. Hay una pena, ¿no? Claro. que sanar y que curar ahí. Sí. Son situaciones que la vida te pone enfrente y que Totalmente. después, o sea, cada quien las sobrelleva como puede. Al final, creo que las cosas son lo que hay. Yo siempre he dicho que lo hubiera no existe. O sea, si hubiera, pues no. Lo que hay es esto. Y vas acomodándote a lo que realmente puedes construir. Hablando tú de lo que dices, por ejemplo, que antes la situación era diferente. Yo lo veo, por ejemplo, yo tuve un papá muy distante. Mi papá es hijo de judío, que llegaron aquí en épocas muy complicadas, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces mi papá fue huérfano, mi abuelo era un hombre muy rudo. Entonces yo veía, por ejemplo, a tus papás, yo decía, de entrada, ¿por qué son como más cercanos a sus hijos? Se divorciaron mis papás cuando yo era chico. Y hoy lo entiendo, ¿sabes? Dices, tú no puedes dar lo que no recibes. Ya. Mi papá no tuvo a su mamá, ¿no? Mi papá, de alguna manera, nunca estuvo cerca. No supo cómo ser... O sea, hoy entiendo que quería ser un buen papá. Y su manera de ser un buen papá es, vete a comprar, te doy, aquí está, ¿no? Y a la Más de proveedor. Proveedor. Un rol. Que es lo que nos han enseñado. El papá, Sí. eres proveedor, Sí. y la mamá se encarga de mucho. Hoy esos roles han cambiado. Sí. O sea, y hoy, ¿cómo te diré? Yo aprendí a perdonar y a disculpar a mi papá por lo que no hizo. Pero también dije, yo no voy a ser ese tipo de papá. Claro. Yo voy a ser un papá diferente, cariñoso, que de todos modos te vas dando cuenta que cometes errores. Porque los hijos, tú piensas que llegan para que tú los formes y hagas personas de bien. Los hijos llegan a darte lecciones. Totalmente. Hoy que mi hija es maestras. adolescente, o sea, yo recibo más lecciones de las que le doy. Claro. ¿Sabes? Hay una época para educar que sí creo que si la dejas pasar, se te fue. Sí. Pero te das cuenta también que son superiores en muchas cosas y que te vienen a enseñar lo que a lo mejor necesitabas, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahora que me acuerdo que hablas de tu niña adolescente, hace un par de años, tal vez o un poco menos, nos encontramos, de esas veces que nos hemos encontrado, bailando en una pista de la boda de un amigo. Ah. Y de repente, y me acuerdo que decía, estábamos bailando, había un buen momento de la fiesta y se empezaron a poner reggaetón. Ah. Entonces, Erika, tu esposa, y tú estábamos, yo con mi esposa, bailando. Estábamos los cuatro como conviviendo. Sí, No me acuerdo quién más estaba, pero recuerdo, ahorita me llegó a la memoria, que decían, es que le decimos a mi hija que el reggaetón, o sea, ¿cómo bailamos reggaetón cuando a mi hija de repente le dices, oye, el reggaetón me hace choco? O sea, y en realidad, pues sí, no, el reggaetón no es como para mostrar a los hijos como un ejemplo. O sea, te hace bailar, te hace sentir, pero las historias, las letras no son para presumir. Ese es un gran ejemplo. Cuando Paula estaba más chica, te estoy hablando que tenía a lo mejor 13, 14 años, quería ir a ver a Bad Bunny. Yo todavía no sabía ni quién era Bad Bunny.
Y de repente empecé a oír por mamá de otra amiga con la que quiere ir. Digo, no, ¿ya oyeron las letras? No, o sea, pura peladez y sexo y vulgaridades. Ya hoy todos sabemos quién es Bad Bunny. Y en su momento yo dije, pues no, tiene buen ritmo, pero sí, no, a ver, yo no quiero. Y mi hija, que además estoy consciente que sabe por convicción que a la mujer se le debe respetar, que a la mujer se le debe de hablar bien y que... Su lugar, darle su lugar, claro. Absolutamente. Le decíamos, pero ¿cómo? Si tú piensas eso, ¿por qué vas a ir a ver un cantante? Ya hoy entiendo que tiene muy claro las dos cosas. Puede oír música, tiene la suficiente madurez para oír música de este tipo, claro. Divertirse y tener muy claro lo que no quiere en su vida, ¿no? Vas acomodando, pero como papá también de repente te escandalizas, ¿no? El otro día escuchaba yo también a alguien que dice, o sea, cuando tus hijos están chicos eres muy liberal y no todo. Cuando tus hijos empiezan a crecer, entonces te conviertes en todo lo contrario. Entonces te vuelves moralino y entonces, no, qué barbaridad con eso, ¿no? O sea, todos hicimos muchas cosas y todos conocemos, o sea, hay que mediar. Lo importante es darles buena educación. Claro. Que tengan valores, principios, que sepan que sí, que no. Que sepan decidir, que sepan con quién juntarse, con quién no. Que sepan que cuando quieran hacer cualquier cosa es porque ellos lo decidieron y saben que van a afrontar las consecuencias. Que tengan buena educación. Si tú no les das cimientos, entonces sí es tu responsabilidad. Pero también tienes que tener buenos hijos. Mi mamá lo decía, o sea, no es lo mismo educar a un hijo cabeza dura que a un buen hijo, que te escuche, ¿sabes? Sí. Porque también hay hijos con los que te puedes topar con pared y vas a ver tu cruz. Claro. Y eso, pues bueno, con los que tienen más de un hijo, pues tienen personalidades distintas. Oye, Pablo, pero por ejemplo, me gustaría detenerme en esto que hicieron. O sea, es un caso que puede ser muy, muy común, muy burdo, el tema del reggaetón, ¿no? Que bailamos, sí, bailamos, no, pero a todos nos molesta la letra, no la aceptas, pero la cantamos, pero con 2 tequilas nos gusta. Sí, exacto, pero es como este gozo. Y ahí, Pablo, por ejemplo, ¿cómo hiciste tú como papá, como Pablo, como el periodista, como la gente está informada y con una esposa que dialogan esto para lidiar y decir, a ver, ¿cómo yo separo mi no gusto, mi no aceptación del reggaetón? Mi gusto, pero no aceptación. ¿Y cómo lo acomodo para que mi hijo adolescente la guíe? O sea, ¿cómo? Porque al fin de cuentas, yo creo que como papás, lo he contado varias veces y me sigue sonando esta anécdota que te voy a platicar. Un día me preguntaron, ¿en qué momento te sientes tú verdaderamente solo? Y yo creo que mi emoción, mi sentimiento que se relaciona con la soledad es en la toma de decisiones como papá. Es ahí donde digo, ay, pues esto lo hago bien, lo hago mal, lo hice bien. Y luego estas cosas de que, híjole, la regué. O sea, eso es que no puedes dormir cómodo o no estar cómodo porque no fue la mejor decisión, te ganó tu estrés, tu enojo, tu emoción y sabes que pudiste haber dado otra cosa o hecho de manera distinta. En el caso del reggaetón, que es algo que yo recuerdo que era como incómodo, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hace un papá? Si nos escucha otro cavernícola, ¿cómo acomodas estas cosas que sabes que no están bien, que no las aceptas, te gusta la música y sabes que eso no está del todo bien para el entorno de tu hija o de tus hijos y sabes que hay algo que no macha? Hablándolo. O sea, a ver, de entrada le dices, mira, a ver, sí está padre, está divertido, y te voy a poner un ejemplo específicamente con mi hija. A mi hija le gusta Bad Bunny, pero también le gusta Taylor Swift. Y entonces yo le digo, mira, Bad Bunny, el ritmo me parece bueno, incluso a mí algunas canciones me parecen divertidas, las escuchamos juntos. Y le digo, pero nada más tengamos claro que esto que está diciendo no está bien. Óyela. Claro. Óyela, está bien, pero sí estamos claros que eso no. Pero no tengo que ir hasta allá porque sí creo que lo entiende, ¿sabes? ¿Y qué hago cuando me dice que le gusta Taylor Swift? Le digo, me parece un artista que es un buen ejemplo, es una persona exitosa, no está metida en temas de drogas. Nadie es perfecto. A ver, nadie es perfecto. Sí, claro. Y luego nuestros ídolos, o sea, todos andan en drogas, todos andan involucrados en todo. O sea, esos son nuestros ídolos hoy. Entonces, o sea, que lo aterricemos. Es música, está bien, pero que no sea esa tu religión. Entonces, hablándolo, decir, mira, sí, pero a ver, lo que dicen, esto sí está, que es excesivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno. Óyelo con responsabilidad. Sí.
Que pasa lo mismo con la pornografía, pasa lo mismo con las drogas, pasa lo mismo con todo. O sea, si tú te vas a querer probar algo, o sea, ten la responsabilidad de la consecuencia. Y yo, a ver, ¿cómo? Hablando de esto de que luego no duermes y que te equivocas, yo soy una persona que me enojo, me tardo en enojar. Pero cuando me enojo, soy excesivo en mis enojos y regaños. Entonces luego me doy cuenta que yo a mi hija creo que la he regañado 3 veces en toda la vida. Y luego digo, es que sí me excedí. O sea, la primera vez que la regañé, le dije, ¿cuál es el juguete que más te gusta? Ese, lo vamos a ir a regalar ahorita. O sea, dije, tiene que haber una lección. Esto tiene que ser una lección de por vida. Luego digo, fui demasiado duro. Pero hoy lo que te puedo decir es, sí la aprendió. A pesar de que creo que me dolió más a mí, ¿no? Hace poco me decía, ¿te acuerdas del que me regalaste? O sea, y me acuerdo y me pesa, ¿sabes? Eso es lo que te digo, ¿verdad? Ese es ahí pero sí le digo, pero aprendimos una lección, ¿verdad? Los dos. Pero sí, obvio. Y yo también aprendí y obviamente sigo cometiendo muchos errores. Claro. Digo, sí, soy excesivo. O sea, yo cuando regaño media hora así de, sí, papá, ya te entendí. Yo creo que ha de pensar, ¿no? Y tienes razón. Entonces siempre estás aprendiendo. Y yo lo que siempre he hecho es hablar. Yo desde que era chica estaba en una esquina y le digo, mira, esta persona que está ahí está pidiendo dinero porque seguramente tiene una mala vida, pero si ves a alguien que está drogándose, le dices, ve qué mal eso, ve. O sea, siempre ¿cómo le explico que este es el camino, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino que sí tiene que seguir y cuál no? Y no somos ejemplo de nadie, pero siempre decían, mira, las drogas traen consecuencias durísimas, el alcohol. Claro. Yo veía, nunca se me va a olvidar que se fue en algún momento a estudiar unos meses a Canadá, la fuimos a recoger y vi un grupo de mujeres, de chavas muy jóvenes, cargando literalmente a otra que estaba borracha. Y pasaron otros chavos de su edad insultándolas. Entonces dije, este es el momento de una lección. Mira, qué mal estos niños, pero mira esta niña, qué mal, pero mira qué solidarias las amigas, pero qué mal la que perdió el control. Y era el momento en que en Canadá se había regularizado la marihuana y olía marihuana por todos lados. Entonces, tratas de meter todas las lecciones que quisieras, pero en lo que me relajo es cuando veo que digo, es una buena persona. Creo que sí tiene mucho que ver cómo la hemos educado, porque tampoco te puedo decir yo. Pues, obviamente esto es de pareja. Sí. Y mucho trabajo es de mi esposa. Mucho trabajo. Educamos diferente en algunas cosas educamos igual. Pero lo que sí te puedo decir es que el recipiente que lo recibe, que es mi hija, es un buen recipiente. O sea, sí escucha, sí la veo, me gusta que es inteligente y que hay lecciones. Cuando hablamos que decimos, es que de sexo, yo se lo he dicho muchas veces, lo que necesites. Nadie te va a enseñar mejor que tus papás. Un amigo no tiene la información que tengo yo de entrada. Pero jamás va a ser un papá el correcto para... El mejor. Exacto. Entonces, cuando me doy cuenta, uno, que lo que decimos, luego tiene más información que uno, o más de la que creemos, y que te das cuenta que tu hijo recibe la información y la procesa de manera adecuada y ves que se está formando como... Yo se lo digo, porque también yo creo que los hijos necesitan escucharlo de sus padres. Yo le digo, me gusta la persona que te estás convirtiendo, me gusta lo que veo. Cuando algo no me gusta, le digo, esto no me gustaría para ti, pero tú vas a decidir. Digo, hay cosas que sí, todavía le puedo decir, esto no. Pero hay cosas cuando a lo mejor, voy a poner un ejemplo, no ves una buena amistad o un buen pretendiente, le dices, mira, las consecuencias las vas a pagar tú, yo veo esto y esto y esto. Y siempre se lo digo. Me acuerdo que un día tuve una plática con ella cuando me decía que le quería hablar a un niño a las 10 de la noche. Estaba más o menos chica. Le dije, no, a ver, pues que no tiene nada de malo. Le digo, sí entiendo el tema de la igualdad. Le dije, pero yo estoy pensando como sus papás, no como tu amigo. Entonces, no sé, no quiero que sus papás digan, esta niña le habló a las 10 de la noche a mi hijo. No quiero eso. Le dije, entonces, no está mal que le hables, pero no a las 10 de la noche. Hoy no.
Y entonces aprovecho, porque yo sí soy de los que, como te digo, aprovecho para dar mis 20 lecciones que traigo en el costal. Porque sí, ella yo sé que me veía, hasta la fecha me dice, dices que no, pero vas a ser celoso. Y pues yo creo que sí, algo ve, ¿no? Algo ve que yo no veo. Puede ver. Entonces le digo, mira, a ver, yo quiero que tengas amigos, que tengas novios, que seas feliz. Yo lo que quiero es que veas una vida normal. Lo que quiero es que lo hagas bien. Uh-huh. Entonces, esta es una primera lección. No le hables a las 10 de la noche por sus papás. Uh-huh. No porque no quiera yo que no le hables. No porque no quiera yo que tengas un amigo. No porque o que yo te diga, quiero que estés aquí, que no tengas... No, yo quiero que vivas tu vida bien, feliz. Que no tengas broncas de nada. Pero también los hijos se tienen que estrellar. Y por más que te pones así todo el tiempo, las estrelladas vienen, o sea, y tiene que ser, porque la sobreprotección también les hace un daño. Claro. Oye, porque el tema siempre... ya he habido capítulos, he habido comentarios que tengo de los cavernícolas que interactúan con los contenidos que estamos haciendo, Pablo, y ha habido temas donde dice, a ver, alguien nos dijo, no es fácil ser papá de una niña, o no es fácil, o me ha llevado tiempo entender cómo es ser papá de una mujer. De una mujer y luego hija única, no es fácil ser papá. En primera. Punto. No es fácil ser papá. Verdad. Porque de entrada dices, si doy mucho, estoy siendo laxo, y si doy poco, estoy siendo... limitado, me estoy autolimitando. Sí, claro. No es fácil. Entonces... Es como cuando te sirven algo, no sabes si es mucho o es poco, nada más sabes que tienes que comer, ¿no? Entonces, de entrada yo sí decía, bueno, a ver, no tiene hermanos, que no sea una niña egoísta, que los hijos únicos siempre traen otros issues que otros no tienen, y luego es mujer, ¿qué tanto la controlo y qué tanto la dejo ser? ¿Qué tanto quiero que sea realmente? Porque yo sí estoy... A ver, a mí se me acabaron los chistes misóginos y se me acabó toda la risa que a mí... Yo soy... ¿Siempre? Yo soy de humor muy negro, ¿sabes? Ajá. Y yo... Hay amigos que me dicen, no, te excediste. Estoy bromeando. Sí. O sea, en la vida real hay cosas que digo que no hago. Sí. Pero sí, yo soy muy... Yo sí podría haber contado un chiste misógino y realmente... tomarlo como se veía antes. Es un chiste. Hoy sé que está mal visto. Hoy sé que no debe ser. Hoy no lo haría. Hoy sí me pusieron unos lentes teniendo una mujer en la que digo, no, les debemos respeto. Tenemos una deuda con ellas. Sí hay un maltrato excesivo hacia la mujer en general. Tú ves, el hombre es violento per se nada más, pues porque es el hombre. Hay una deuda muy grande histórica con todas las mujeres. Sí. Que sí me ayudó a tener una hija. Y que sí me lo hace ver incluso ella y mi esposa, que es inteligente y feminista, dice sí, por supuesto. O sea, tienen razón en muchas cosas. Los hombres hemos sido abusivos. Sí. Yo cuando digo, y a veces doy noticias y hablo de temas de abuso de mujer, digo, es que sí tenemos una deuda con ellas, pero lo digo de verdad, hoy sí lo digo auténticamente. Cuando tú ves cómo las violentamos en los discursos y en los hechos, desde el decir, pareces niña, es que hablas como... Son frases muy hechas que yo he usado. Sí. No me quiero dar golpes de pecho, pero ¿qué dices? Eso sí tiene que cambiar. Pero sí me ayudó esto justamente que dices, tener una hija. Tener una hija, hoy sí quiero que el hombre que llega a su vida, y se lo digo, a ver, yo quiero dos cosas, que tú seas feliz de entrada, que te respete y que tenga la misma educación que tú para que se entiendan. Pero tú lo vas a escoger. O sea, si a mí me dices, ¿es él o es él? Yo te voy a decir lo que veo. Claro. Pero tú lo vas a escoger. Y me estoy yendo a lo mejor muy adelante. Ahorita en edad de conocer gente, de salir. Pero aún así, hoy lo que conozca, ella lo va a elegir. Claro. Y al final de cuentas, las mujeres son las que eligen. No es el mundo, sí es el contexto, sí puede ser los amigos, la escuela, el entorno donde la familia le ha puesto, le ha heredado, el ejercicio, pero al final de cuentas creo que en este juego de la vida, y después ya hablemos de la emparejamiento y la futura reproducción o de tu hija, ellas son las que lo eligen.
La mayoría de las veces las mujeres son las que nos eligen o las que eligen, ¿no? Todo el tiempo. Los hombres, pues ahí como que le hacemos al galán, le hacemos al que conquista, le hacemos al que se la sabe, pero en realidad las mujeres están 10 pasos luz de nosotros, Pablo. Por ejemplo, yo no me defiendo. Cuando viene mi hija y me dice, papá, es que tú sí eres celoso. O sea, no me defiendo porque algo está viendo que yo no veo. Claro. O cuando me dice, por ejemplo, hace poquito me preguntaba, papá, ¿te molestaría que yo saliera con... Mi hija tiene 19 años. Me dijo, que saliera con un niño de 26 años. Le dije, no, ¿por qué? Y ella me dijo, papá, o sea, si tienes claro la diferencia de edades que tendríamos. Y yo le digo, pues si yo a tu mamá le llevo 8 años. Claro. Y me dice, sí, papá, pero no es lo mismo de 19 que 26. Y entonces me aterrizó un poco y dije, a ver, yo estoy entrando a la universidad, uno de 26 ya acabó la carrera. Y digo, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tenemos mucha... ¿Sabes qué? Sí estoy de acuerdo que los papás no somos amigos de nuestros hijos, porque o eres papá o eres amigo. Sí. Pero sí nos podemos llevar muy bien. Y sí podemos hablar. Hoy que es un adolescente que es muy inteligente, yo le escucho. Y cuando me pregunta cosas, como te digo, yo a veces aprendo. A veces tengo claridad. Hay cosas que le digo, no, a ver, esto... No sé, no es así por esto y por esto, y le doy mis puntos de vista, y siempre entra mi esposa, y entonces a veces debatimos, y se hace ahí un tema que dices, ya cállense. Pero yo creo que ese es un poco el que dejarlos que opinen, respetar su opinión, que escuchen la tuya, decirle por qué creo que no. Y yo lo que siempre digo, que eso sí me pasa mucho en mi casa, les digo, a ver, no nos tenemos que poner de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo, también déjenme decirlo. Y si tú no estás de acuerdo, yo lo recibo. No vamos a llegar a un acuerdo en temas que podemos cada quien tener puntos de vista distintos. En temas, por ejemplo, como en los que sí tienes que ser papá y decir, aquí la regla es esta, esta es la regla. Esta es la regla. Hay cosas que yo te puedo escuchar. A mí a veces me dicen, sí, pero tú también. Y digo, bueno, pues ya hoy los hijos ya no son los hijos de antes. Es como mi papá diga y lo que mi papá diga. Lo que tú digas. Hoy los hijos te rebaten. O sea, hoy te contestan. Pero desde pequeños. Y te contestan con argumentos. A esta edad. Cuando los educaste, creo yo, de lo que tú creíste que es la mejor manera, también ellos te dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo por eso. Y los tienes que escuchar. Cuando... No es no. A mí también me acuerdo mucho, por ejemplo, que todas las pláticas que oyes o los consejos de cuando todo el mundo piensa que te puede aconsejar cómo educar a tus hijos, que no hay manera. El único cosa que sí recuerdo que un día le oí decir a la mamá de una amiga mía, que estaban discutiendo sobre si el niño quería comer o no quería comer. Le dice, es que tú al niño no le preguntas, para eso eres su papá, tiene que comer. Y eso aplica para todo, ¿sabes? O sea, tú a un niño o a un adolescente no le dices, no puedes fumar. O fuma si quieres. ¿Te gustaría fumar? Sí. No fumas. Sí. O sea, a esta edad no tienes permiso para fumar. A esta edad no tienes permiso para tener relaciones sexuales. A esta edad no, porque no eres... responsable de las consecuencias. Claro. Y a mí eso sí me lo enseñó mi mamá. Que mi mamá fue mi papá y mi mamá para mí. Puedes fumar si te puedes comprar tus cigarros. Claro. Puedes chocar un coche si lo puedes reparar. Mientras tanto, no puedes. Y pasa un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, hay cosas que le dices, no, porque también hay una edad en que los hijos dicen, no, a ver, papá. Hace poco leía un libro y había una figura que hablaban de la autoridad sagrada. O sea, más allá de ser como un tema religioso, pero sí lo hacían como místico. O sea, este valor que tiene la paternidad, y háblese mamá y papá sobre los hijos, que es un tema de, no es que tú impongas la regla porque eres o sea, más bien eres tú la autoridad, quien guía, quien forma, quien le traduce el mundo, que les pone en el mundo y que les dice, este es tu mundo, pero además le heredamos el mundo, le heredamos el contexto, le heredamos las formas de pensar, los hábitos, las costumbres. Entonces, me hace mucho sentido con lo que tú estás diciendo. Es un tema de, a ver, un no tiene que ser un no firme, un no que guíe, un no que ponga reglas, que ponga límites, porque eso también les hace muy bien a los hijos, Pablo. A ver, es que eso creo que tiene que ser. Si tú no le... Yo sí creo que si tú no le pones límites a tus hijos, cuando crezcan te lo van a reclamar.
Sí. Porque eras tú el indicado. Sí. O sea, sí, ¿quién sí, querías claro. que viniera a ponérselos? Sí. Entonces, sí es tu chamba de papá. Tu chamba de papá no es ser consentidor y laxo. Yo soy muy consentidor, pero hay cosas que digo, esto no. O sea, soy consentidor en lo que creo y me puedo equivocar y seguramente he hecho muchas cosas muy mal. Pero en las cosas que digo, no, aquí esto no puede pasar. Y a mí me pasa, por ejemplo, yo nunca fui niñero y yo siempre soy de los que no, soy muy criticón, eso sí lo reconozco. Soy de los que, ¿cómo tienen ese niño ahí? ¿Pero por qué lo tienen hasta esta hora? ¿Pero por qué está en una fiesta? Yo critico mucho, por ejemplo, a los papás que tienen en una fiesta al niño y los papás están baile y baile. Y yo oigo niños que dicen, yo crecí así, a mí no me pasó nada y yo no me traumé. Y yo digo, pero así me educaron a mí también, tiene que ver eso, repetimos patrones. Digo, los niños a cierta hora tienen que ir a su casa. Y si el papá se tiene que perder la fiesta, se la tiene que perder. Conste que yo antes te dije que yo no iba a hacer eso, pero yo sí fui congruente. Yo, una vez que entendí cuál era el rol de papá, yo dije, si mi hija se tiene que dormir a las 8 y yo me tengo que salir de la fiesta, me salgo. Sí. Porque este es el momento de que tengo que hacer mi chamba de papá. Sí. ¿No? Si Sí, no tienes sí. quien te la cuide, pues no vas. Sí. Pero tú eres de esos papás que privilegió el desarrollo sano de tu hija. Si es el sueño, es el desarrollo sano, ¿no? O sea, el que decidió, y que yo creo que no es un tema, bueno, también yo he visto familias y papás, y es cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, cada historia de paternidad pues tiene su propio contexto, donde la vida se vuelca alrededor del hijo. Y es ahí donde creo que se va desdibujando, es lo que tú planteabas, se va desdibujando la pareja, la persona, los proyectos de vida, el plan, sino todo es que esté bien hijo, pero después aprendí que todos los contextos corresponden. Hay quienes se volcan de esta forma porque su hijo en algún momento tuvo algún problema de salud y lo que se hizo fue que la familia se volcara. Entra la culpa. Historias, ¿no? O la culpa, etcétera. Pero en realidad creo que hay maneras distintas de ver cómo haces tu vida social. Oye, pero además, Pablo, tú, una persona de medios, una persona que has estado pues, casi 30 años frente a la cámara, que has sido una figura pública, pues te llaman, luego no sé cómo, de repente yo tengo comidas o cenas, casi ya no tengo cenas, o ya mis cenas desaparecieron. O sea, yo ya no cuento cenas. Sí. ¿No? Hay un momento que no hay. No, y luego comidas. Yo cuando mi hijo vive conmigo, una semana que vive conmigo, yo trato de evitar mi vida social. Prefiero darle mi tiempo de vida y de calidad a mi hijo. Pero es un modelo que yo decidí y lo disfruto sin culpa alguna de no haber ido a un viaje, de no haber ido a la cena, al evento, que hay 300, que hay 100 especiales mexicanos que no me importa. O sea, yo le privilegio el tiempo de mi hijo, pero eso es un modelo que yo decidí hacerlo. Pues es que no te puede pesar, es tu hijo. No, o sea, no te puede pesar dejar un viaje, una fiesta por hacer tu chamba de papá. Claro, pero fíjate, es un tema como de aprender. Yo he aprendido a disfrutar que mi vida es así. No es ni considerarlo. Yo digo, no, pues no me inviten. Y bueno, el equipo luego me odia porque, oye, no hay forma de que encontremos un espacio en tu agenda porque esta semana no haces nada en la comida, y entonces no hay espacio para comida con algún cliente, con alguien más, o no hay espacio para que la tarde, porque, pues sí, o sea, es un tema que yo decidí como modelo. Hay quienes no lo deciden y lo veo, yo lo integré a mi vida, ¿no? En la paternidad, este es tiempo. Pero no es fácil, además cuando estás en medios, cuando tienes que ir a algún evento, cuando tienes que cubrir cosas, o sea, pues eso también te exige. Mira, para mí la vida se acomodó muy bien, porque cuando nació Paula, yo trabajaba literal de 6 de la mañana a 11 de la noche. Después me quedé sin trabajo, cuando tenía 6 meses. Y entonces estuve 1 año y medio sin trabajo. Y yo fui un papá muy metiche. Además, sí, demasiado... Ahora se acomodó la vida completamente. Entonces, opinaba yo de todo. Y por qué come, y por qué se viste, y por qué se babea, y por qué opinaba yo de todo. Y me metía yo. No quise ser el papá distante que tuve. Sí. Entonces, creo que fui incluso un papá demasiado... A lo mejor está bien, ya te entendimos, ¿no? Y a lo largo de su vida... mis trabajos se han acomodado en que sí he estado ahí. He tenido la suerte de poder estar ahí. Porque también entiendo a los papás que tienen que trabajar. Sí. ¿Y qué haces si tienes que trabajar? O trabajas o te vas a educar a tu hijo.
siempre hay momentos, tampoco hay que poner pretextos. Yo creo que si te toca educar a tu hijo, aunque sea el sábado y domingo, el domingo, hay una chamba que tienes que hacer. O sea, que mi papá, por ejemplo, no hizo conmigo. Mi papá era un papá muy generoso, pero no era un papá que te dijera, así no se agarra la cuchara, o a ver, ven, vamos a ver tu tarea. O sea, mi papá era un papá totalmente de los de antes. Proveedor y distante. Entonces, sí creo que, de entrada, lo que tú decías, los hilos y jalarlos todos parejos es muy difícil. Sí, a lo mejor estás demasiado, le das demasiado a tu hijo y entonces pierdes un poco con tu pareja, o le das a tu pareja y entonces abandonas un poco al hijo. Los niveles perfectos no existen, porque tu pareja puede sentir, hombre o mujer, que ya te dedicaste a los hijos, ¿no? O los hijos pueden sentir que no los solamente parejas. Yo me acuerdo que cuando estaba chica Paula, una enfermera nos dijo que la tuvo que cuidar por un tema de reflujo, que esa enfermera llegó también para enseñarnos varias cosas. Dijo, si quieren viajar solos, hasta, ya no me acuerdo qué edad, pero creo que era los año y medio. Porque ni cuenta se dan. O sea, no los van a extrañar, se los pueden dejar a sus suegros o no sé qué. Y eso hacíamos. Entonces la dejábamos y después todavía creció y le decíamos que vamos a ir a Las Vegas, pero te vamos a traer padrísimo. Y se quedaba feliz. Llega un momento que dices, no, ahorita sí ya es momento. A ver, somos una familia. No puedes dejar a tus hijos. Entonces, pero hoy lo que tú dices es muy cierto. Planeamos una fiesta, pero no dices, bueno, y a ver, ¿tú qué haces? Vete con tus amigos. Bueno, ¿y tú qué harías? Sí. Tienes este plan. Sí me late. No me late, no te puedo recoger. Pues entonces tú no vas a tu plan o yo no voy a mi fiesta. Pero eso se va... O sea, eso se va platicando en familia, ¿sabes? Sí. Se va acomodando. Afortunadamente no tengo una hija que me haga berrinches porque yo quiero ir sí o sí, ¿no? Por ejemplo, cosas que sí vi en mi familia, con mi hermano y conmigo, de yo me voy a la fiesta y a mí me decían, pues haz lo que quieras. Y hacía yo lo que quería y luego me iba a comer feria y así, ¿no? Entonces aquí sí se platica. Yo le he dicho a mi hija, ¿sabes qué? No vas a poder ir. Me dice, bueno, ni modo. Y esa cosa yo la agradezco, no sabes cómo. Desde que era muy chica, y se lo recuerdo, íbamos al súper y me decía, papá, ¿me comprarías este chocolate? Y le digo, sí, un día te lo voy a comprar. Bueno. Nunca me hizo un berrinche de lo quiero ahorita, ¿sabes? Sí. Y eso me pasa hasta la fecha. Si hoy le digo, esto no se va a poder... Sí, a veces me dice, ves que a mí me gustaría por esto y por esto. Digo, pues si se da esta condición, entonces sí se podría y negociamos. Me hizo recordar a una de las cosas que son esos juegos que vas encontrando en la cotidianidad con tus hijos, ¿no? Mi hijo hace poco está muy regulada la televisión y las pantallas en el caso de mi hijo. Y ese es otro tema y así tendría que ser. Sí, y primero costó trabajo y después ya se convirtió en el patrón de vida de la familia. Entonces me acuerdo que de repente terminó responsabilidades y cosas y me dice, oye papá, y cuando me pide entre semana ver tele, pues lo vemos o lo prende, güey, él está en la tele y puede estar cerca de la tele y no la prende aunque esté solo. Y de repente llega y me dice, oye papá, yo estaba en una junta y me interrumpe y no, una regla es que no me interrumpas, pero me interrumpió aquel día y me dice, oye papá, ¿puedo ver la tele? Y dije, sí, vela, pero no la prendas. Sí, entonces, son de estas cosas como el chocolate, algún día. Sí, ¿no? un día. Pero son de las cosas que seguramente, pero es un tema de prestarle atención a lo que te dicen. Sí, y sí lo tienes que tener cuadrado con tu pareja, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de los DVDs, que había DVDs en todos los coches. Ya no sé si ahorita, pues a lo mejor será que no estoy en esa época. Sí. Yo veía y decía, ¿cómo pueden estar en carretera 6 horas y a los niños estarles metiendo 6 horas de películas? Claro. Por supuesto que cuando tuvo la edad, yo dije, el DVD, ahí sí fallé. Sí. Lo reconozco, fallé, le puse el DVD, pero no me arrepiento porque era eso, irse picando los ojos. Sí. Como en nuestra época, que ya vamos a llegar, ya cuánto falta, ya vamos a llegar. Pues los entretienes con una película con cosas, que de todos modos la verían en tu casa. Sí. Eso ya pienso hoy. Pero, por ejemplo, con el teléfono celular, yo sí creo que hay que... lo menos que se los puedas dar. Yo sí a mi hija se lo di. En el último segundo que ya en la escuela se lo pidieron, dije, ahí está. Un día que tembló estuve a punto de dárselo y mi esposa me dijo, no. O sea, lo lograron postergar todavía. Lo logré postergar. Y después le prestaba yo uno, le decía 3 horas. Y aquí, en las noches el teléfono se queda. ¿En qué edad ustedes, además ustedes están cercanos a los medios y la información constante?
¿A qué edad le dieron celular a Paula? Eso es bien interesante, fíjate, porque por el trabajo de mi esposa, que tiene mucho que ver con la infancia, ella tenía mucha información y hay un contrato que tú le haces a tu hijo en el que cuando tú le das un aparato celular, le haces, es un contrato que haces entre tú y él. Claro. Le dices cuántas horas, tienes que tener sus claves y qué no. ¿Qué no puede tener? No sé si redes sociales, ya eso cada familia lo acordará. Y entonces con eso ya tienes una negociación de tienes el teléfono 3 horas. Tienes un acuerdo. Entonces, ¿a qué edad le dimos un teléfono full time? 15 años. Ese fue su regalo de 15 años, un iPhone que quería. Y entonces yo dije, si es responsable, se lo voy a dejar. Y la fuimos haciendo responsable. Hoy, por supuesto, se duerme, tiene 19 años, como todos lo hacemos, entonces no le puedo reprochar nada. Pero cuando tenía 12, 13 años, le prestaba yo un celular 2 horas y decía, échamelo para acá. Échamelo para acá. Mi esposa tenía las claves, no podía tener ciertas redes sociales. Poco a poco le fuimos a decir, esta sí, esta no. Esta sí, pero con estos límites, ¿no? Hubo una época en la que me acuerdo que tenían cuentas alternas sus amigos. No sé, como, ¿por qué tienes una cuenta y una subcuenta? No, tú eso no lo puedes tener, ¿no? Sí tenemos que ver qué postean. Ya hoy consideramos que es una persona responsable y ya tiene 19 años. Claro. Pero sí hubo épocas en las que sí, hasta aquí, sí. Porque lo que tú decías, estás para poner límites. Si tú dices, que conozco muchos casos de, el hijo de Omar tiene iPhone, pues ten tú también, porque tú no te puedes quedar atrás. Y eso también será que a mí me educaron así. Sí. A mis amigos, a todos a los 15 años les daban coche. Y yo, bueno, decía, ¿a qué hora a mí? ¿A qué hora, no? Sí. Y me dijeron, no, tú no vas a tener coche por 18 motivos. Y entre uno de ellos es porque no se puede. Y lo que sí llegué a ver con muchos de mis amigos es que los chocaban y les daban otro. Claro. Y muchos de mis amigos sí son muy responsables. Algunos no, tampoco voy a hablar de todos por si me están oyendo, no todos. Pero sí son lecciones que aprendí. Tú no tienes que dar límites para todos. Si a los 15 años le regalas un coche del año a tu hijo, ¿qué le vas a regalar a los 20? Sí. Una casa. Y si no puedes, o sea, sí. Hay cosas que no. Y una de las no es el celular. El celular. ¿Y antes el celular tenía tablet o no? No, o sea, la tablet la empezó a tener por la escuela, pero era una tablet que servía para la escuela. O sea, no tenía... Tenía 20 candados, entonces no tenía redes sociales, no navegaba, no mucho, ¿no? ¿Qué es tan complicado? Yo creo que eso ahí, para los cavernícolas que nos ven y que nos escuchan, Pablo, el tema es cómo uno hace, porque suena bien, de repente que en el mundo ideal es postergar lo más que se pueda las pantallas. Yo soy de los que cree eso. Pero no es fácil. Es casi imposible, te diría yo. Sí. En el mundo de hoy es casi imposible, porque si el niño está llorando, préstale el iPad. Sí, y ese es un hábito que hoy se ha convertido. Yo sí veo, a ver, yo estoy de acuerdo que hay que postergárselas y también estoy de acuerdo que es muy difícil. Y estoy de acuerdo que ya se necesitan, pero con límites, con condiciones, cosas que no, con horarios. Sí me acuerdo de algunas fiestas en las que venía Paula a decir, papá, préstame el celular. Y veía yo a todos los niños con el celular del papá. Le decía, no, jueguen. Sí. Jueguen. Sí. Pero hay papás que dicen, no, pues yo sí se entretiene. Y yo veo gente en mi familia que les dan las tablets y pues, que jueguen. Chiquito ya. No me puedo meter. Sí. No me puedo meter, no son mis hijos. Por eso te digo, yo no soy niñero, yo soy muy criticón porque dice, ¿cómo le permiten a este niño? ¿Pero por qué lo duermen? ¿Pero por qué le dan? Pero ¿sabes qué? O sea, yo creo que no soy criticón, pero sí soy muy fijado. Yo también digo, ay, hace poco, no recuerdo en dónde vi, en una fila, en un restaurante, algo que una abuela trayendo a un niño en el aeropuerto, yo me acordé. Entonces, pues, siempre, los niños pequeños siempre se engentan, el clima o muy frío o muy caluroso es complicado. Llegó una familia y el niño estaba ahí como despertando, pero estaba en brazos. Y una abuela agarrándole el celular al niño, el papá cargándolo, la mamá como despejándose, y el niño ni pelaba el celular, pero la abuela le ponía el celular para que no chillara. Y digo, carajo, ¿por qué no chilla un niño?
¿Por qué no Mira, se aburre un niño? ¿Por qué no juega un niño? De entrada, para todas las personas que nos escuchen, yo me quiero disculpar y quiero reconocer que he cometido muchos errores, Sí. porque como hablo parecía de que no, Sí. yo tengo el ABC, no, me he equivocado en muchas cosas y seguramente me seguiré equivocando y seguramente muchas de las cosas que digo no son lo ideal. Yo digo lo que a mí Claro, me ha funcionado no. y lo que yo creo. Gracias. Pero en esto que tú dices, yo me acuerdo, por ejemplo, y todavía ni me casaba ni tenía hijos. Me acuerdo un día que en un vuelo por algo me tocó junto a una abuela, su niña, yo creo que como de 3 años, y la mamá. Y la niña de 3 años, o sea, yo bajé aterrado. Era un adulto chiquito, Ujú. de uña pintada, Claro. minifaldita, hablaba con adulto, y dices, o tal vez de bote pronto dices, qué simpática, qué educada, qué linda. Pero yo sí iba pensando, yo dije, esta niña a los 14 años va a estar embarazada. O sea, si ya es un adulto. De la vida, no está siendo niña. O sea, no está siendo niña. Sí. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ella? Los niños tienen que ser niños. A mí me costó mucho trabajo entenderlo. Yo cuando era niño me aburría estar con los niños. A mí me encantaba oír las cosas de adultos y a mí me decían, con los niños, órale, usted es niño. Sí. Y lo entendí cuando vi a esa niña. Dije, esta niña la tratan como adulto y no es culpa de la niña. No, los la papás, responsabilidad de los papás. Una niña de 3 años, no es que A ver, cuando mi hija se empezó a pintar las uñas, que fue también muy chica, yo dije, pues es niña, está bien. Sí. También me relajé, Sí. ¿me explico? Pero tú no puedes ser píntenle la uña, píntenle el pelo. Si es una niña, todo tiene una etapa en la vida. No te puedes brincar las etapas. Creo. O sea, todo lo que digo es lo que yo creo y que a mí me ha funcionado algunas cosas. Algunas cosas a lo mejor a la larga digo, me equivoqué. Claro. Pero es un poco lo que ves y dices, yo no voy a hacer esto. Es que yo no voy a hacer hay lo una otro. gran contradicción ahí, Pablo, porque como que los adultos, cuando llegan los niños, queremos que vivan una etapa muy prematura de sus etapas de niños, infantes. Los adultizamos, los vestimos como raperos, los vestimos como futbolistas, los vestimos como artistas lo más rápido posible y queriendo todo el tiempo tener un hijo sobresaliente o el hijo que... Y así lo vemos todos a nuestros hijos, ¿no? El mejor hijo, el menos chillón, el más juguetón, el más risueño, el que brinca más fuerte, el que canta mejor, el que es más chistoso, pues todos los tenemos. El asunto es que cómo regular esa ansiedad, esa historia de mi hija o mi hijo es el más que, y dejar que sean niños, que sean lo que sea, pero no adultizarlos de manera prematura, y es lo que hacemos mucho en las últimas mentes. A ver, contestando esto que me dices, no sé. O sea, yo te voy a poner un ejemplo que tengo muy claro. Cuando yo veo que niños chiquitos, no vamos a poner edad, que dicen, ay, sí, ya, es que Miguelito ya tiene novia. Ajá. Y los papás le aplauden. O no, ¿cómo va a tener novia Miguelito si tiene 7 años? No sé qué está bien. O sea, ni alientarlos a que esa edad vivan algo que no les toca, claro. Ni tampoco satanizar algo que también en su vida en algún momento llegará. No sé qué está bien. O sea, sí tengo muy claro que esos hilos y tener el vaso medio lleno y medio vacío con los hijos es imposible. Creo que vas aprendiendo, vas viendo qué le va bien a tu familia, a tus hijos. Te vas dando cuenta. A ver, yo hoy sé que he hecho 20,000 cosas mal. Creer dices, si me hubiera relajado. Y hay cosas que digo, no, aquí no me voy a relajar ni tantito. Me acuerdo que cuando mi hija era chica, fui a Estados Unidos porque tuve una oferta de trabajo. Era San Francisco. Y veía yo gente drogándose en la calle, como vemos en Estados Unidos. Pero cuando tienes un hijo chiquito, yo dije, ¿y si me vengo a vivir acá y mi hija es adolescente acá? Y entonces tiene las drogas cerca y entonces, y si... Hoy tengo algo claro. Aquí en México la situación es diferente. Tenemos otros o iguales peligros. Es la educación y lo pendientes que estés de tus hijos. Y que tus hijos sean buenos hijos. O sea, es un consomé ahora sí que es un caldo de cultivo de situaciones. O sea, tú puedes... También conozco gente. Yo tuve una maestra que a la fecha vive, es muy grande, pero la admiro mucho, que decía que educó muy bien a sus hijas y que una de todos modos resultó drogadicta y un día la fue a levantar
del piso de la calle que le hablamos, que estaba tirada. Yo no dudo que ella haya querido hacer un buen trabajo. Es las circunstancias, las amistades, el medio ambiente, el entorno, los errores. No puedes decir a mí no me va a pasar, ¿sabes? O a mí, mi hijo no va a embarazar a su novia. O mi hija no se va a embarazar. O sea, lo que sí creo que sí te toca es, haz tu chamba. Habla con ellos. Diles qué esperas, qué no puede pasar. Ábrete a escucharlos, respeta lo que opinan y que Dios te ampare. O sea, ya. Sí. Porque al final de cuentas, y más en la edad que está, que ya tiene Paula, y lo que viene hacia el futuro es una edad adulta. Y es independencia, son criterios, son decisiones que además, pues no sé, un mayor de edad ya toma decisiones por ley, ya puede tomar decisiones propias, ya puede vivir, ya tendría por ley en este país, pues todo para hacerse cargo de hacerse responsable de ella mismo y de sus consecuencias. Y lo que toca hoy es aprender también, lo que me estás contando, Pablo, es también aprender a reconocer cuando llegan a la edad adulta y llegan a ser autónomos, o que ya dices, órale, como yo creo que nos pasa a todos, a muchos, ¿no? Mi hijo acaba de cumplir años hace unos días y el tema es, híjole, ¿cómo? Otra vez cumplió años. Se va volando. Y mi chiquito, ¿no? A ver, yo se lo digo. O sea, me acuerdo cuando eras una albóndiga, le digo, o sea, que estabas chiquita, ya tienes 19 años. Lo que tú dices es básico. A ver, a mí me ha hecho preguntas como la que te decía yo hace un momento y yo le digo, a ver, yo no te lo puedo prohibir, tú vas a decidir. Yo te voy a decir lo que veo y lo que creo, pero ahora sí que también es tu vida. Pero sí también creo que los papás, mientras estén bajo nuestra custodia, mientras nos escuchen, creo que sí podemos decirles, yo hoy, a pesar de que sí la considero ya un adulto, sí hay cosas que diría, no hay manera, no. Son pocas porque creo que, como te digo, escucha y entiende. Pero si yo viera que algo, le digo, a lo mejor hay cosas que también, como dicen, ¿por qué? Pues porque lo digo yo. Sí. Porque mientras vivas conmigo, esto no va a pasar. Exacto. Si tuviera una situación extrema, decir esto no. O sea, y sí, hay cosas que yo, claramente le he dicho, esto no lo veo bien, ¿eh? No me gusta. Su mamá también. O sea, tenemos, es más, yo creo que ella es más clara y más ruda en muchas cosas. A veces me las hace ver y digo, no, esto sí también, no. Y entonces apoyo, ¿no? Hay cosas que no, y entonces digo, es demasiado ruda, es muy ruda, sí. ¿No? O sea, yo a veces se lo digo. Espero que nunca me vaya a oír. Pero me voy a ir, estoy seguro de me voy a ir. Pero bueno, sí hay cosas en que ella es más ruda, pero el resultado es bueno, ¿sabes? Sí. El resultado es bueno. Pero si tú me preguntas cómo, no sé cómo. O sea, cada quien que le haga como pueda porque es muy difícil. Entonces, por eso te digo que este tema es tan importante. Porque no hay instructivo, no hay forma de que yo te diga, no, a ver, tiene que ser así. Sí. Yo sí hablo mucho de que, no, yo pienso esto, yo digo, porque a mí me funciona. Y porque creo firmemente en eso. Pero como yo creo que yo he visto gente muy cercana que digo, no, mi hija ya vive con su novio y yo digo, hijo, yo no sé si a mí me encantaría que tan chica, no hablo ahorita, no estoy espejeando de mi hija, hablo de niñas incluso más chicas, pero también dices, pues, son libres, o sea, que sí, cuándo no. Tengo claro que tenemos mentalidad muy latina. Tengo gente muy cercana, los europeos tienen un pensamiento que me parece que no está mal. O sea, ellos les dicen a los 20 tantos años, tú tienes que ser independiente, te vas de la casa. Sí. Se los dicen sin bronca. Desde siempre. Los arrojan a ser responsables, productivos, personas de bien, y eso no está mal. Sí. ¿Qué hacemos bien los latinos? Somos siempre, esta es tu familia, siempre te vamos a querer, siempre te vamos a apoyar. Siempre el hogar, ¿no? Siempre ponemos siempre el vamos hogar. a una familia. O sea, siempre sabes que la familia está contigo. Eso está muy bien. ¿Qué hacen bien ellos?
crecen y desarrollan, o sea, hacen seres humanos, responsables y ahora sí que independientes. Sí. Muchas familias latinas no nos cortamos el cordón umbilical nunca. Sí. Entonces, todo está mal, ¿no? O sea, o más bien, no todo está bien, no todo es perfecto. Totalmente. No, porque además se va construyendo, ¿no? O sea, se va construyendo. Y yo creo que también las generaciones nos van guiando sobre cómo hacer para educar. Y no había tenido yo otro invitado, Pablo, que habláramos sobre este tema. O sea, porque no había tocado a alguien que estuviera en esa etapa de vida, ¿no? Donde está entrando a la universidad. Y los retos que vienen ahora es cómo estás preparado. Me da la impresión un poco como resumen de esto, que nos hemos preparado, te preparas desde que nace para darles lo mejor, para que crezcan como niños, luego para adolescentes, ayudarles a guiar en la pubertad, la adolescencia, que entrar, o sea, como un papá primerizo, esos cavernícolas que nos escuchan, tu objetivo es que llegue a la universidad, ¿no? O sea, pareciera que para eso somos papás. Ajá. Pero ya llegaste a la universidad y lo que dices es, pues, ¿cómo les ayuda a guiar que todo lo que les di durante estos 19, 20 años lo apliquen de la mejor manera para su vida del futuro? Y esa es una. Y la otra es que también creo que de repente dices, oye, pero sí hemos platicado claramente que esto no se hace, que no te puedes tomar más de tantas, así que no. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que va a pasar. Lo que pasa. Y eso ya no depende de nosotros. Y eso ya no depende de nosotros. Sí. Ya no depende de nosotros. Entonces, también escuché, porque, o sea, yo hay cosas que sí escuché, que la educación, o sea, tú tienes desde que nace tu hijo hasta creo que los 11, 12 años, realmente para sembrar, para educar, para decirles, mira, yo creo que esto, ya no sé si a chanclazos o yo nunca estuve de acuerdo, a mí me parece, eso que dicen, por ejemplo, de, a mí mi mamá me pegaba y yo no me traumé, yo eso lo escuché de mi mamá y se me pegó. A mí me parece que un adulto pegarle a un niño, la imagen a mí me choquea y nunca dije, no va a pasar. Sí. Yo nunca le levanté siquiera una mano a mi hija. Eso sí, creo que con mi verborrea la desmayé 20 veces, sí, seguro. Pero te digo, cada quien sabe lo que está bien. Creo que cuando un adulto se desespera, lo que sigue es un golpe. Creo que no, tienes que sentarte también a cómo controlo esto. Pero sí, soy muy afortunado. Tengo solamente una hija a la que escuchó. Hasta hoy creo que todo va muy bien. Pero también conozco casos cercanos que tienen hijos y que dices, güey, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo controlas un hijo así? O que un hijo llegue y diga, no, yo también reconozco, no estoy preparado para muchas cosas. Para que un hijo te diga, yo mi vida la quiero por acá. Sí. Porque también tienes que aprender a respetar eso. Claro. O sea, si tu ya en la vida adulta. Si tu hijo te dice, yo tengo esta preferencia, tengo este gusto, me quiero dedicar a esto. O sea, el chiste decíamos el otro día, Erika y yo le dices, ¿qué haces si tú le das una cara a tu hijo y de repente te dice, yo me quiero dedicar a hacer ceremonias del cacao, ¿no? Ajá. Yo lo único que le diría, pues devuelven las colegiaturas, pero pues haz lo que quieras, es tu vida, ¿no? Pues es que tienes que respetar, o sea, tú también a lo mejor te gusta que tu hijo se peine bien y tu hijo quiere ser punk, o totalmente. Tú quieres que tu hijo sea rockero y tu hijo quiere ser lo más popero y fresco del mundo. No, claro. Pero totalmente, Pablo. Oye, Pablo, para ir cerrando, si tuvieras esta oportunidad de hacer algo distinto en este Pablo que cuando llegó Paula a su vida y al Pablo que lleva pues casi, 19 años de experiencia paternando, ¿qué hubieras hecho distinto? ¿Qué le dirías a Pablo para cambiar la historia? ¿Qué consejo le darías a Pablo con una hija de 0 años, de 3 años, de 5 años, de 10 años? Ay, no sé, que me relaje, ¿sabes? Soy muy estresado. Entonces, ¿cómo te diré? Yo te quiero decir, ten cuidado con cómo manejas y entonces te doy 20 consejos más. Uh-huh. Entonces, que me relaje, que ubique muchas veces eso. Entonces, no sé, pero no te podría decir. El tema es que mi forma de ser es muy difícil de cambiarla, también lo sé. Uh-huh. Y yo soy de los que cuando veo un foco rojo, o sea, uh-huh, soy muy preocupón. Uh-huh. Muy preocupón. Entonces yo soy de los que... Te voy a poner un ejemplo, y Erika lo sabe.
De repente sabía que se iban a ir a Cuernavaca 3 días antes que yo. Y entonces, de lo preocupón que soy, soñaba yo que mi hija estaba en el fondo de la alberca, ahogada. Ok. Sí, claro. Me pasó. Sí. O sea, sí, eso sí, es una te cosa entiendo. real. Entonces me despertaba yo así de, a ver, Sí. ¿quién va? No, que no se acerque tú. A ella le Sí. decía, no, la alberca, mira. O sea, soy muy preocupón. Sí. Aprendió a manejar y bueno, no te pongas atrás de un tráiler. No sé, Sí. quiero controlarlo todo. Ajá. Y eso es imposible. Entonces, me gustaría no ser así, pero eso me hace estar un poco más tranquilo porque Sí. siento que ya lo dije. Ajá. ¿Sabes? Entonces Ok. siento que antes de ver venir el camión, ya le dije, Sí. ¿puede venir un camión? Me gustaría Sí. no ser así. Ya. Soy estresadísimo. Pero también lo que te comento, todos tenemos que darnos el madrazo que nos toque. Sí. Nuestros hijos también. Sí. Nadie le podemos quitar No el le privilegio puedes- no. de tus hijos de equivocarse, de vivir. Eso. O sea, no hay manera. No hay Tienen que vivir lo que les toque vivir. Pues- y punto. el consejo, el tip, la reflexión que tú le dirías a ese Pablo de hace unos años para paternar es relájate un poco. Sí, que estuviera yo más... Sí, yo creo que sí. O sea, fluye, o más bien fluye. Fluye, ajá. Fluye. Todo va bien, todo Porque va bien. es que son tan incómodas esas fantasías de va a pasar esto, no sé qué, y son tan incómodas, son tan quitasueños. Sí, ¿no? sí. Son provocadores de insomnio. Entiendo, lo vivo, Ser un papá en esta época es muy complicado porque yo se lo digo a mi hija. O sea, en nuestra época ibas a la calle, Sí. caminabas, no sé. Sola a la tienda, cosas. Hoy, además a lo que me dedico, Sí. todos los días hay mujeres desaparecidas, violentadas, Sí. pasan cosas. Entonces, ¿cómo te diré? Yo tengo todas las alarmas encendidas. Sí. Y eso tampoco me ayuda. Claro, Lo lo que ves. sí he entendido es, no lo tiene por qué pagar ella. Yo se lo Sí. digo. O sea, a ver, me encantaría y sí, se lo he demostrado. Ha estado en otros lugares que son tranquilos. Digo, anda, ahora sí que anda y haz lo que Sí. quieras. Pero aquí no te puedes ir, caminando sola a las 12 de la noche, no sé en dónde, ¿no? Ujú. En mi época, o sea, hoy los localizadores de quiero saber dónde estás. Claro. Eso es hasta falto de, ¿cómo dirías? De privacidad y es Sí, hasta... claro, de libertades. Sí, es intrusivo. Sí. Pero es un mundo, un contexto difícil para paternar, Pablo. Es un mundo, es un contexto, una época difícil para ser joven, para crecer, para ser niño, para ser mujer. Sí. O sea, no es una buena época. No pero es una uno buena pone lo época. mejor que No es puede. una buena época. Es una buena época para recomponer la sociedad tan descompuesta que Sí. tenemos. Y la única forma que podemos hacer, yo creo, es que los que somos papás hagamos una buena chamba con nuestros hijos. Sí. Como podamos. Porque como dices tú, ¿cómo? No sé, como Sí. podamos. Pablo, justamente ese es el objetivo que tiene el proyecto Cavernícolas Podcast, el poder hacer que otros hombres, otros cavernícolas que nos escuchen, que nos vean, digan, esto me sirve porque eso me puede ayudar a paternar mejor. Ese es el objetivo. Te agradezco mucho que hayas estado en nuestros micrófonos, que hayas venido como invitado, que pudiéramos cuadrar nuestras agendas, tu agenda. Gracias por el espacio y por compartir conmigo y con los cavernícolas que nos ven y nos escuchan esta manera, este contexto de ser papá de una niña de 19 años y también compartirnos todo lo que has vivido también o lo que vives y al final de cuentas un modelo distinto también de paternar y ser papá y un gran amigo, gran periodista. Pablo, te quiero. Te valoro, te aprecio, te admiro, amigo. Omar, es de ida y vuelta y te agradezco mucho, al contrario, ahora sí que hice catarsis. Sí. Te lo agradezco, eso es lo mejor. Y Gracias. bueno, ojalá que entre todos podamos aprender un poco, ¿no? Porque no hay instructivo para No hay. eso. Y te lo agradezco a ti, al contrario. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en estos micrófonos. Y cavernícolas, gracias por acompañarnos en este episodio. Y gracias por la información,
por los comentarios, por las veces que nos están compartiendo a otros cavernícolas que seguramente les hace sentido o que ustedes saben que están pasando por cosas que hoy estamos compartiendo en cada uno de los episodios y que sé que comparten a otros cavernícolas lo que vivimos hoy. Soy Omar Estrada, no dejen de seguirnos en X con Eres Cavernícola, @Eres Cavernícola, y en el resto de las redes sociales como Cavernícolas Podcast. Y atentos, porque ya salió el libro, y en este libro también hay mucho de lo que han escuchado aquí y también de lo que yo he compartido, pero de esas pequeñas cosas que nadie ha escrito están en el libro de Cavernícolas. No me digas cómo ser papá, yo la cago solito. Ya lo pueden conseguir en la librería de su preferencia, ya sea online, offline. Y gracias por estar con nosotros, por venir otra vez a esta cueva. Yo soy Omar Estrada y uga uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.